Hola amigos, esto es Renerdo Marvel. Comenzamos. En el video de hoy, ¿quién es Shang-Chi? Y 5 datos sobre él en Marvel Comics y en la película de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Número 5. ¿Quién es Shang-Chi? Él nació en la provincia de Hunan, de la República Popular China, y se instaló en el pequeño pueblo de pescadores llamada Yangjin. Y ahí Shang-Chi pasó una infancia bastante solitaria, dado que pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando para convertirse en un maestro de Kung Fu. Y desde muy pequeño fue entrenado por su padre, así como también por otros tutores que eran expertos en diferentes artes marciales. Y el nombre de Shang-Chi tiene un significado aún más profundo, lo que se traduce como el ascenso y el avance del espíritu. Y fue creado por Steve Lionheart y John Starlin en 1973 y apareció en el cómic Special Marvel Edition número 15 del mismo año, el cual 2 números después se llamaría The Hands of the Shang-Chi Master of Kung Fu, lo que se traduce como las manos de Shang-Chi, maestro del Kung Fu. Y aquí el primer dato renerdo. ¿Sabías que fue creado después de que Marvel falló en obtener los derechos de Kung Fu? Sí, el que vimos en la serie de televisión interpretado por David Carradine. Pero el problema es que era de Warner, y ya saben que Warner es dueña de DC Comics. Así que estaba difícil comprarle los derechos a DC Comics, así que mejor crearon un nuevo personaje, afortunadamente para nosotros. Eliminó a 2 contrincantes de un solo golpe. Número 4. ¿Sabías que el padre de Shang-Chi es un supervillano? Espera, ¿lo dices en serio? Sí, me imagino que sí. Ya lo sabes si vistes los trailers de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Pero en el caso de los cómics es otro papá, pero también supervillano. Esto pasó cuando Marvel obtuvo los derechos del Dr. Fu Manchu, que viene siendo el padre original en la historia de los cómics, el cual era un villano literario. Decidieron usar a Shang-Chi como su hijo, como ya vimos que ya no pudieron tener los derechos de Kung Fu, como era la idea original. Así es que cuando Shang-Chi termina el entrenamiento de artes marciales, su padre, Fu Manchu, lo envía a una misión para eliminar al Dr. Petrie. Pero en cambio se encontró con el némesis de su padre, llamado Sir Dennis Nayland Smith. Y fue este mismo quien le abrió los ojos de que su padre realmente era un villano y no un filántropo humanista como él pensaba. Así es que se da cuenta que fue engañado toda su vida. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! Y aquí el segundo dato renerdo. ¿Sabías que Fu Manchu ya tenía más de 200 años cuando nació Shang-Chi? Y todo esto gracias a un elixir llamado Vita-E, el cual le ayudaba a extender su vida. Sin embargo, este elixir fue disminuyendo su potencia, por lo cual le tuvo que agregar la sangre de su hijo, Shang-Chi, para seguir viviendo. Así que era medio vampiro o algo así. Resulta que obviamente Shang-Chi descubrió este frasco y lo rompió. Y como resultado, Fu Manchu muere por el envejecimiento rápido. Y como sabemos, en el USM o Universo Cinematográfico de Marvel y en la película de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, en este caso cambiaron al papá. En vez de ser Fu Manchu, del cual por cierto ya perdieron los derechos, por eso es que ya no lo pueden usar, ahora va a ser a otro supervillano como su papá. En este caso es el Mandarín, que como ven es otro supervillano oriental, pero en este caso sí tienen los derechos, así que aquí sí no hay ningún problema. No había otra manera. Número 3. ¿Cuáles son los poderes y habilidades de Shang-Chi? Como ya vimos, es un maestro en el Kung Fu, así como también en otras artes marciales. Muchas de sus habilidades físicas provienen del dominio del Chi. Sí, exactamente esa fuerza mística que también utiliza Iron Fist, lo que le permite enfrentar a superhumanos sin ningún problema. Y además tiene la capacidad de esquivar y atrapar balas con sus brazaletes. Sí, exactamente como la Mujer Maravilla. Además, Shang-Chi también está altamente capacitado en las artes de la concentración y la meditación. Y obviamente también es un experto en armas de mano, como espadas, bastones, palos kali, nunchakus y shuriken. O sea, estrellas ninjas. Y aquí otro dato renerdo. ¿Sabías que Shang-Chi ha sido maestro en artes marciales de el Capitán América, Spider-Man y Wolverine? Pero la cosa no quedó ahí.
Con el tiempo, Shang-Chi obtuvo la habilidad de hacer copias múltiples de sí mismo, el cual nunca ha estado claro si esta habilidad le permite tener un límite finito de copias o puede multiplicarse las veces que él quiera. Bueno, obviamente eso en los cómics, porque en el UCM aún no sabemos si va a tener esta habilidad o no. Número 2. ¿Sabías que Shang-Chi una vez luchó con un dragón? Sí, increíble, ¿no? Esto pasó cuando él estaba en Madripoor. Sí, la ciudad que vimos hace poco en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. La cosa es que la organización secreta llamado The Hand o La Mano utilizó un antiguo ritual para despertar a una gorgona, que era un dragón gigante. Así es que Shang-Chi intenta luchar contra él, pero obviamente no pudo derrotar al gigante al lado. Así es que tuvo que comprar unas partículas PIN. Ya saben que en Madripoor se puede comprar de todo a buen precio. Las utilizó para hacerse gigante y de esa forma derrotar por fin al dragón y de paso también destruir la base de los villanos. Y aquí otro dato renardo. ¿Sabías que Shang-Chi ha trabajado en otras organizaciones o agencias secretas? Como en este caso, obviamente, Héroes for Hire o Héroes de Alquiler, como se dice en español, Los Vengadores y la agencia secreta de MI6. Sí, la misma agencia en la que trabaja James Bond, precisamente. Claro, ese es de otro universo, pero es la misma agencia. Número 1. ¿Sabías que Shang-Chi tiene bastantes medios hermanos? Tenías que decirlo. Sí, suena increíble, pero así fue. Resulta que tiene 4 hermanas y 4 hermanos. Y obviamente la mayoría comparte al mismo papá, pero no a la misma mamá. Sí, bastante obvio. Tanto con Fu Manchu como ahora yo creo que también con el mandarín va a ser exactamente la misma historia. Y uno de sus medios hermanos es precisamente Moving Shadow, lo que se traduce como la sombra en movimiento, y él fue entrenado y criado para heredar la fortuna y el imperio de su padre. Bueno, hasta ahí todo iba muy bien. Resulta que Fu Manchu manda a Moving Shadow a matar a Shang-Chi, el cual falla en el intento de matar a Shang-Chi y obviamente es castigado por su padre con la muerte. Bueno, obviamente esto es en los cómics, no sabemos si en la película vayan a utilizar esta misma historia. Y aparte tenemos a otros medios hermanos que también hay la posibilidad que veamos en la siguiente película de Shang-Chi. Y entre ellos tenemos al Brother Staff, que es de la casa mortal llamada Staff de Londres, así como tenemos a uno que se llama Takeshi, de la casa del sable mortal de Japón. Y finalmente tenemos al otro hermano llamado M. Night, que fue precisamente adoptado y criado junto con Shang-Chi. Y ahora, en cuanto a sus hermanas, tenemos a la hermana Hammer Senshi Xiao, que en el caso de ella comparte el mismo padre y madre que Shang-Chi. O sea que realmente ella sí es su hermana biológica al 100%. Y su hermana obtuvo el nombre de Hammer, lo que significa martillo, porque trabajó en la casa del martillo mortal de Rusia, donde había sido enviada una vez que le hicieron creer a Shang-Chi que había muerto, ejecutada por haber ido al laboratorio secreto de su padre. Así que como ven, el papá sí era un villano de primera. Otra de sus hermanas es Fan Lo Xia, así como también Kwa Diofar y Sister Dagger. Esta última creció en la casa de la daga mortal de Francia. Así que, como ven, todos los hermanos fueron mandados a diferentes casas mortales en diferentes países y ahí fueron entrenados en diferentes artes marciales. Y prácticamente todos son enemigos mortales de Shang-Chi. Y aquí otro dato renerdo. Como sabíamos, el personaje de Shang-Chi fue creado como un homenaje a Bruce Lee. Pero lo que no sabíamos es que Stan Lee se había entrevistado con Brandon Lee, o sea, hijo de Bruce Lee, para interpretar a Shang-Chi en vivo, ya sea en una serie de televisión o en una película en la década de los 80. Pero como sabemos, desafortunadamente Marvel no tenía dinero en esa época, por lo que se tuvo que cancelar el proyecto y como sabemos, Brandon Lee falleció en la película del Cuervo posteriormente. Así que desafortunadamente ya no pudimos ver esa conjunción perfecta de Shang-Chi, Brandon Lee como homenaje a Bruce Lee en una película o serie de televisión. La verdad, eso hubiera sido genial. Oh, un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar.
Bueno, gracias por apoyar el canal de Renardo Marvel. Nos vemos a la siguiente. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Gracias, nos vemos en los comentarios y buen día para todos.